Nos habíamos quedado, queridos drugos, en esta retrospectiva que estoy haciendo de Binalia Trippers, en cómo había resurgido de lo que iba a ser el colofón, la guinda al pastel o el broche de oro de Binalia Trippers, la primera época, que fue Tripulantes, hacia una nueva etapa, igual que resurgió cuando pensábamos que había finalizado el fanzine y por la mediación de David González y de Nacho Quinn apareció Tripulantes como bueno, lo que digo, como lo que iba a ser el finiquito de la revista, con un homenaje precioso, con un DVD sobre la historia del fanzine de David González y mío, con un libro, una antología de relatos, etcétera. Y eso iba a ser el final de Binalia Trippers. Pues resulta que fue el comienzo de la segunda etapa de Binalia Trippers, de la que ahora os voy a hablar. Ese libro, Tripulantes, funcionó muy bien. Sinceramente, la presentación en León volvió a ponernos 6 años después de haber suspendido el fanzine. Volvimos a hacer una presentación en el CECAM. Se volvió a llenar el club, se vendieron muchos ejemplares de la revista y sobre todo volvió a haber estupendos latidos y vibraciones para todo lo que era la tripulación de Binalia, de ese libro titulado Tripulantes, que por cierto, bueno, fue también un guiño, un pequeño homenaje a la revista El Canto de la Tripulación, que para nosotros había sido un referente total. El Canto de la Tripulación, que era la revista de García Lix. Ahí estaban Acurra, Cesepe y bueno, muchos de nuestros referentes culturales absolutos, ¿no? Por eso la titulamos así. Bueno, ese libro, como os dije ya en el anterior vídeo, iba a ser el final de Binalia, la despedida, una despedida súper digna, con una antología, con una portada de Miguel Ángel Martín y un montón de autores de primerísima línea, pero resulta que fue el inicio, como digo, de la segunda época. El libro se estaba vendiendo muy bien, el libro había funcionado muy bien, el libro había tenido muy buenas críticas, hasta que llegó la presentación en Madrid. Recuerdo perfectamente, esto sería, creo, si no me equivoco, en el año 2007, es decir, estamos hablando de hace ahora casi 2 décadas. Recuerdo que hicimos la presentación primero en Zaragoza. Yo me trasladé con mi furgoneta, siempre on the road, hasta de León hasta Zaragoza, donde me estaba esperando Nacho Quinn, el editor de Eclipsados, el editor de Tripulantes, para presentar allí el libro. Y bueno, estuvo muy bien. Allí estuvo pues mucha gente de la que participaba de esa zona en la revista: Octavio Gómez Millán, Nacho Tajahuerce, por supuesto Nacho Quinn, no recuerdo exactamente quién más en este momento, pero sé que estuvo muy bien, lo pasamos fenomenal, el libro funcionó, seguía funcionando. Y desde allí nuestro plan 9 del espacio exterior, era trasladarnos a Madrid, en varios coches, en mi furgoneta por un lado, no recuerdo con quién iba, sé que iba otro coche, para presentar Tripulantes en Madrid. Bueno, llegamos hasta Madrid y la presentación en Madrid venía, si no me equivoco, de la mano de Rodrigo Córdoba y Lucas Rodríguez. Era en Los Gabrieles, que era un club que estaba en un bajo de un piso, que era muy parecido a un poco la idea, el espíritu libertario, la filosofía, a la del CECAN aquí en León, ¿no? Donde por cierto también presentamos Tripulantes y funcionó también.
Bueno, no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Madrid siempre es una plaza complicada por la cantidad de actos culturales, etcétera, que hay. Y allí íbamos nosotros con nuestros tripulantes y de repente cuando llegamos nos encontramos los Gabrieles absolutamente lleno. Y una presentación, bueno, también con música en directo, etcétera, para quitarse el sombrero. Así que fue un absoluto, no sé, éxito entre colegas, muchísimos libros vendidos y en ese momento, independientemente de nuestro editor de Clisados, Nacho Quinn, que quedó encantado con cómo había salido todo, yo recuerdo que estaba Rodrigo Córdoba, que era, bueno, un otro editor alternativo de los que en ese momento había tantos en Madrid. Era un escritor, un diseñador argentino del Río de la Plata, que, bueno, hacía pequeños fanzines, pequeñas publicaciones, eran con un espíritu muy punk. Él venía del rollo de los Misfits y del espíritu punk de los fanzines, el lado tú mismo, y allí estaba ayudándonos a montar la presentación y cuando vio todo aquello, vio cómo tanta cantidad de gente había, cómo se vendían los libros, cómo fluía aquel espíritu de equipo entre todos los miembros de Vinalia. Recuerdo que aquella noche me dijo, Vicente, igual que me había dicho antes David y Nacho Quinn, hay que resucitar Vinalia, me dijo Vicente, esto no puede terminar aquí. O sea, lo has planteado como un broche para finiquitar y terminar Vinalia, pero tiene que ser el comienzo de una segunda época. Yo, si quieres, me encargo de todo lo que es el diseño de la revista, la maquetación, la distribución. Ellos ya tenían una editorial llamada Zoográfico. Me encargo de todo, salvo lo que es hacer los Vinalias, lo que es hacer las antologías, que eso ya va de tu mano. Bueno, yo la verdad es que estaba también muy ilusionado y dije que sí. Y tardamos, no sé exactamente cuánto, yo creo que un par de años casi en concretar la segunda época de Vinalia Trippers. No teníamos ninguna prisa, por otro lado, y yo creo que le echamos nuestro tiempo para hacer algo muy digno y que a la vez... que a la vez recuperara, condensara y sintetizara lo que había sido el espíritu de Vinalia Trippers, esa mezcla de alta y baja cultura, de cómic, ilustración, poesía, narrativa, etcétera, 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 aquel espíritu pulp, aquel espíritu punk, y lo concentraba todo, pero con un formato mucho más sugerente. Ya pasábamos ya de la grapa y papel a la imprenta, pasábamos del antiguo poemas, que era un folio, un tríptico, a lo que fue posteriormente el nuevo Poemas, una especie de libritos, de poemarios. Pasábamos de las portadas en color, perdón, en blanco y negro, tan sugerentes, por otro lado, de Vinalia, a las nuevas de esta etapa. Bueno, ¿con qué íbamos a volver a la palestra? Bueno, pues yo, como no tenía prisa, estuve cavilando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Como nuestro proyecto había sido siempre un proyecto underground y alternativo y de alguna manera marciano, entendiendo marciano el concepto de algo diferente a la norma, ¿no? Friki, por decirlo de alguna manera. Dije, bueno, pues vamos a hacer un Vinalia monográfico, vamos a empezar esta segunda época de Vinalia Trippers con proyectos monográficos como si fueran antologías.
ya no es juntar simplemente relatos, juntar simplemente poemas, sino que vamos a proponer un tema a los escritores, poetas e ilustradores y vamos a hacer un Binalia monográfico que sea sobre un tema en concreto, es decir, una antología, lo que viene a ser una compilación de relatos con una temática común, ¿no? Y decidí titularla Binalia Trippers, Plan 9 del espacio exterior, como un guiño homenaje a, bueno, pues una de las películas pulp más denostadas por una parte y alabadas por otra, que es Plan 9 del espacio exterior de Ed Booth, que condensa un poco todo lo que es nuestro ideario, ¿no? Encargamos la portada a Miguel Ángel Martín y nos hizo esta portada desplegable maravillosa. Yo creo que es una de mis... Bueno, una no. Para mí es la portada favorita de Binalia Trippers. Miguel Ángel Martín ya había hecho 3 portadas de Binalia Trippers, pero con esta, obviamente, en blanco y negro se superó. O sea, es... no sé, para mí el desideratum de lo que tiene que ser el espíritu pulp. Encargamos a nuestros fichajes habituales y a otros muchos nuevos, escritores, narradores, etcétera, ilustradores, poetas, hacer un relato sobre marcianos, en general, sobre marcianos. Y bueno, pues salió lo que es este número, un número maravilloso, lleno de ilustraciones de magníficos ilustradores, lleno de textos, de narraciones fantásticas, y esto sí que era un sello de Rodrigo Córdoba, con una fotonovela, algo también super punk de los fanzines de los 80 y 90. Y bueno, la verdad es que salió un número magnífico y maravilloso que hoy está absolutamente descatalogado y que cada vez está más cotizado en el mercado negro, y no me extraña, claro, por la joya que es y por lo inencontrable que se supone. Por otro lado, nuestro poemas, que anteriormente había sido un tríptico, en este caso pasó a ser ya un librito de poemas, pero en este caso también quisimos hacerlo monográfico. ¿Y a quién se nos ocurrió homenajear? Pues a nuestro queridísimo Raúl Núñez, al que la generación Binalia, David González, Silvia, yo, Barrueco, etcétera, etcétera, llevábamos mucho tiempo ya reivindicando, del que FM, por cierto, ha recuperado toda su obra ahora, y que nos parecía, bueno, pues dentro de lo que era el underground español, un auténtico marciano. Y sacamos un poemas en su homenaje, en el que, bueno, pues está Bonilla, Sonia San Román, David González, Joaquín Piqueras, José Ángel Barrueco, Carla Vadillo, etcétera, etcétera. Y para el, lo que fue el fanzine en sí, pues nada menos ya que una nómina de estas para quitarse el sombrero. Octavio Gómez Milián, Antonio Benavides, África, Juanjo Ramírez, el director de La Magnífica, Gritos en el Pasillo, David Refollo, Pepe Pereza, David Mardaras, Pachirurzun, David González, bla, 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 con los mejores ilustradores underground del país, Miguel Ángel Martín, Mick Baro, Toño Benavides, David Refollo, Calvellido, H. Valdez. Bueno, esto fue una maravillosa experiencia que abrió lo que fue la segunda etapa de Binalia Trippers, que comenzó ya a convertirse en ese momento en un auténtico fanzine de culto, del que hablaremos en los siguientes vídeos. Salud y pura vida, compañeros.